¿Qué es un sistema de calibración? La calibración de los instrumentos es el proceso en el cual las lecturas del instrumento se comparan con las referencias o estándar obtenidas en el laboratorio. Define el término calibración metrológica. La calibración de los equipos de medida asegura la precisión de los resultados obtenidos en las medidas realizadas. La calibración se define como un conjunto de operaciones realizadas de acuerdo con el procedimiento definido y documento para la comparación de mediciones efectuadas por un instrumento a las realizadas por un instrumento por preciso o estándar para el propósito de la detección e información o eliminación mediante el ajuste de cualquier error. Establezca la diferencia entre calibración y verificación. Calibración: conjunto de operaciones que establecen, bajo condiciones específicas, la relación entre los valores de magnitudes indicados por un instrumento de sistema de medición o valores representados por una medida materializada o un material de referencia. Verificación: compara las medidas proporcionadas por el instrumento con las de un equipo calibrado y de calidad igual o superior al equipo a verificar, con el fin de confirmar que el equipo mide con un error menor al específico. Por lo tanto, la calibración compara los valores de un instrumento de medida con la medida de un patrón de referencia establecido previamente, mientras que la verificación se compara el instrumento con otro instrumento que haya sido calibrado previamente. ¿Cuáles son los métodos de calibración? Todas las empresas que realizan actividades vinculadas con la metrología utilizan diversos métodos de calibración de equipos de laboratorio. Algunos métodos de calibración son: por comparación directa, que se utiliza este modo para comparar de manera directa e instantánea los valores que el equipo de medición proporciona. Calibración por sustitución. Para su aplicación se usa un instrumento auxiliar llamado comprobador, con el cual se mide primero el patrón y después el instrumento de medida. Calibración por puntos fijos. Para su aplicación se requiere a un patrón que lleva a cabo una derivada o constante fundamental por el medio de la reproducción de fenómenos químicos o físicos. Calibración por transferencia. Los laboratorios lo usan para comparar los valores que brindan los instrumentos de medida materializada que requieren calibración contra los otorgados por un patrón por medio de otro patrón de transferencia. Calibración por equilibrio. Un detector de nulos es requerido para su aplicación, con el que es posible comprobar la igualdad entre instrumentos por calibración y el patrón. Calibración por equilibrio. Un detector de nulos es requerido para su aplicación, con el que es posible comparar la igualdad entre el instrumento por calibrar y el patrón. Calibración por simulación. Simula la magnitud del equipo de medición mediante sometido a calibración con base en modelos de vínculo de respuesta con su estímulo. Calibración por reproducción. Para su aplicación se utiliza un patrón que requiere la magnitud, por ejemplo, pesas, resistores eléctricos o generadores de señal. ¿Qué normatividad regula la calibración de los instrumentos en México? Se encarga de regular esta situación en la norma 198 de la CSFI de 2018 y de igual forma esta norma 214-1 de la SCFI del 2019
que se encarga de las especificaciones y métodos de prueba. ¿Por qué es importante la calibración? Es importante calibrar para establecer con éxito los resultados que arroja un instrumento de medida, en los mismos que la magnitud que se mide con él. Esto se logra con un patrón de referencia que sea reconocido y tenga trazabilidad al CNAM, Centro Nacional de Metrología, y así tener una confiabilidad de las mediciones obtenidas con un instrumento de medición. ¿Qué es la calibración de instrumentos de medición? Denominamos calibración al proceso que, mediante un conjunto de operaciones en unas determinadas condiciones, establecen la relación entre los valores indicados por un instrumento o sistema de medida y los correspondientes valores conocidos de una magnitud en medida. Un instrumento de medición es un aparato que se usa para comparar magnitudes físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan físicas mediante un proceso de medición. Como unidades de medida se utilizan objetos y sucesos previamente establecidos como estándares o patrones, y de la medición resulta un número que es la relación entre el objeto de estudio y la unidad de referencia. ¿Cómo se calibra un instrumento de medición? La calibración de cualquier instrumento de medida debe realizarse bajo condiciones de humedad y temperatura, controlada por un laboratorio de calibración acreditado. Existen diversos órganos acreditados dependiendo de cada país. El proceso de calibración se inicia con el diseño de instrumentos de medida aritmética que se ha de ser calibrado. El diseño tiene que ser capaz de soportar la calibración a través de un intervalo de calibración, es decir, el diseño tiene que ser capaz de tomar medidas que se encuentren dentro de la tolerancia ingeniería cuando se utiliza en condiciones ambientales durante un periodo de tiempo razonable. ¿Por qué es importante la calibración para mí? O por qué se debe llevar a cabo. ¿Vale la pena? ¿Es un costo o una inversión? Al calibrar instrumentos de medida vamos a tener mejor confiabilidad y vamos a tener resultados más precisos. ¿Es un gasto o una inversión? Dependiendo de cada persona, de a qué se dedique, es como lo va a ver. Si esa persona se va a dedicar a medición en meteorología, pues va a ser una inversión, pues le va a servir toda su carrera y así va a poder medir muy precisamente. De cada persona que lo utilice, él va a saber si vale la pena o no vale la pena. Como les decía, de acuerdo a cómo lo vaya a utilizar, es como le va a agregar un valor. Si un estudiante mediante estudia en la universidad o un oficio sobre meteorología o mediciones de meteorología, pues sí le va a ayudar, pero si se dedica especialmente en eso, pues sí va a ser una inversión. En el mundo del sistema meteorológico o sistema de medición, es importante calibrar todos los aparatos, ya que si hay un margen de error, por mínima que sea, pues no va a ser muy confiable. También los aparatos de calibración, al momento de calibrarlos, se tiene que llevar a un lugar especialmente certificado y de confiabilidad para que sus aparatos sean 100% precisos.